Hola, ¿qué tal, fanáticos y fanáticas del trading? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoWay. Yo soy José Antonio Gómez y este es tu canal para aprender trading, para aprender a sacar rentabilidad en los mercados financieros. Hoy vamos con el análisis de la semana. ¿Cómo está el mercado? La semana pasada estuvo muy interesante porque todo se fue para arriba con fuerza y sacamos muchas operaciones ganadoras, y esta semana lo más probable es que o siga subiendo o ofrezca un retroceso grande, así que volveremos a tener otra semana más de oportunidades. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final, que te voy a enseñar las operaciones que mejor pinta tienen. ¡Empezamos! Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, empezamos con los indicadores, con los tres indicadores del mercado americano, el ETF del SP500, que es el SPY, el indicador de las 500 principales empresas americanas, que por fin ha roto nuevamente máximo histórico y se ha ido a los $300. Llegó a los 300,73 tras rebotar en este punto de aquí, en los 295,50, y por tanto tiene vía libre para que pueda seguir subiendo, o como ya lleva subida incluso desde aquí, desde los 272, pues podría hacer algún retroceso para buscar la zona de los 283 y luego posteriormente volver a subir. Lo más probable es que vuelva a hacer un ciclo como el que ya llevamos hecho aquí, como este primer ciclo de subida ha hecho una ligera corrección y pueda dar un ciclo de subida superior, pero como siempre decimos, todo puede pasar en el mercado, así que por tanto hay que estar atento, y si queremos comprar esperando que suba más a largo plazo, yo esperaría a un posible retroceso a los 283 para que desde ahí sí haya más fuerza de subida nuevamente. Para operaciones intradía, pues lógicamente lo que el mercado pueda ofrecer. Ahora mismo está en una situación clara alcista y por tanto puede dar más posición al alza, así que esperemos a ver qué es lo que quiere hacer a corto plazo. Vamos con el Nasdaq QQQ, que también ha roto nuevo máximo histórico, siguiendo con un poco de retraso, pero los mismos pasos que el SP500, y en este caso ha subido con más intensidad o con más fuerza todavía, desde este rebote de los 189 hasta llegar a los 193,54. ¿Vale? Ha marcado aquí una vela de engulf, que por tanto es mucha fuerza alcista en esta vela semanal, en esta semana, y por tanto podría seguir teniendo continuidad en los próximos días y próximas semanas. Igualmente que como SPY, que está en la misma situación, también sería lógico y razonable un posible retroceso hasta esta zona de los 178 para que vuelva a coger impulso y vuelva a subir. El escenario es exactamente idéntico, es igual. Lógicamente las empresas tecnológicas pues forman parte del SP500 y por tanto se comporta y se mueve de manera similar, así que por tanto esperamos que se puedan mover de la misma forma. Al final el movimiento es muy parecido, y en caso del Dow Jones, el ETF día, también ofrece el mismo escenario, ¿no? La misma situación de que el mercado ha subido con impulso esta semana y ha vuelto a marcar esos máximos históricos, y por tanto a partir de ahora tiene recorrido libre para seguir subiendo hacia arriba, o por el contrario un retroceso hasta una zona interesante, una zona fuerte, donde pueda volver a coger nuevamente volumen de compra y se pueda volver a ir hacia arriba. Así que con sentido común y con lógica los movimientos que esperamos en el mercado. Vamos ahora con las acciones. Tenemos un buen listado de acciones y todas en este caso esta semana han generado movimientos fuertes o interesantes, ¿vale? En el caso de Nvidia, que es la primera que tenemos, ya lo dijimos la semana pasada en nuestro análisis, que este punto era muy importante, que yo tenía planeada una compra en los 155 esperando que el movimiento se diera y rebotara. Como podéis ver, desde los 155 ha subido hasta los 170, dando en acciones $15 de beneficio, es decir, un 10% de beneficio de ganancia, y en opciones
muchísimo más. En opciones ha llegado a dar un 1000% de rentabilidad, un 1000% de rendimiento, donde se podían haber comprado contratos de opciones al valor aproximadamente de inversión de $100 y se podían haber ganado en una semana $1000 de beneficio, ¿vale? Por tanto, un movimiento muy importante. Así que, ¿qué esperamos para los próximos días? Pues lo más probable es que, como esta zona es fuerte e importante, este nivel que está generando tiene que llegar a subir por encima de este otro nivel de aquí, y lo más probable es que llegue hasta esta zona roja en los 180. Por tanto, todavía tenemos aproximadamente $10-12 hasta que llegue a esa zona de los 180 para seguir cogiendo operaciones en largo en esta semana próxima. Por tanto, atentos a Nvidia porque puede dar movimientos interesantes aún a largo plazo para toda la semana y a corto plazo a nivel de días también, ¿vale? Ahora mismo estamos en esta zona de velas de hora, donde ha hecho un retroceso en la última jornada del viernes, y estamos cerca de este rango de los 167, 168, donde desde aquí podría volver a coger impulso nuevamente para subir y irse a esos 180, así que sería totalmente sensato y razonable, como yo ya tengo aquí dibujado, que si rompe por encima de esta línea azul, entrar en el mercado en largo esperando ese objetivo de los 180. Así que atentos a Nvidia, qué movimiento nos puede dar esta semana entrante. Bien, SQ, otra que también teníamos la semana pasada, ya dijimos que estaba en una tendencia alcista clara y que el precio estaba en esta zona de aquí, cerca de la línea de tendencia de esos $72-73, y que de aquí pues podía subir. Lo que nadie sabe es cómo va a subir. Ha subido con muchísima fuerza, se ha ido muy arriba y por tanto era una operación también que se podía haber abierto en la jornada del martes, que fue cuando empezó esta subida fuerte, o bueno, en la del lunes, que es cuando tocó la línea de tendencia, pero si no, el martes, y haberla dejado abierta esperando qué es lo que podía hacer, y definitivamente pues la misma jornada del viernes llegó a alcanzar los 82,66, es decir que subimos prácticamente los $10 desde el inicio de semana. Estamos a punto de romper este nivel, que este nivel de aquí era una zona de ventas, pero que ya ha sido usada varias veces y por tanto ya perdió toda su fuerza, y el precio a mí me incita a esperar que se vaya a ir hasta los 93,76, por tanto desde estos 82 todavía tenemos $10 más de recorrido hasta los 93, por tanto podría venir esta semana una subida mayor, o que el precio decida corregir nuevamente para ir a buscar esta línea de tendencia como soporte, como apoyo, y volver a irse a coger fuerza hacia arriba. Así que atentos a un posible retroceso que nos marcase una señal a un nivel de precio inferior y que pueda dar una nueva entrada, o por el contrario que tenga continuidad. Así que estamos abiertos a las dos posibilidades. En tiempos más pequeños vamos a ver un poco el mismo escenario, ya que la subida ha sido bastante fuerte y bastante abrupta, y por tanto cabría esperar que si el precio rompe del máximo del viernes hacia arriba podríamos entrar en largo buscando esa entrada para ganar en esa subida, o si hubiera un retroceso pues esperar dónde se rompe ese retroceso y volver a entrar en largo, ya que la tendencia general es alcista. Bien, Micron Technology también una situación muy parecida, también ya lo habíamos dicho en el análisis anterior, de que estaba haciendo un retroceso y que cuando acabase ese retroceso y rompiera ese retroceso, que lo hizo aquí, pues sería el momento de entrar, ¿no? De probar una entrada y esperar que el precio siguiera subiendo. Ahí además tuvimos pues un gap de la jornada del martes al miércoles, donde pues dio mucho beneficio también, ¿vale? Yo en este caso esta sí que no la operé, pero estaba interesante. Bien, McDonald's nuevamente ha hecho un nuevo máximo histórico, ya nos está acostumbrando, ya lo habíamos dicho, que una vez que rompió esta zona de los 205, 204, pues probablemente se iba a poder ir a los 215, y efectivamente no los ha tocado, pero ha llegado hasta los 214,80. Ahora el precio se ha parado, se ha frenado, se ha quedado en este rango como un poco de lateralidad, y veremos si tiene fuerza para romper nuevamente hacia arriba o por el contrario hiciese ese retroceso que nosotros estamos esperando hasta los 207 como mínimo, 207,83. En este caso podemos ver que el movimiento ha sido muy
alcista con una tendencia muy constante en velas semanales y por tanto sería lógico que hiciera algún tipo de corrección en breve, ¿vale? Puesto que ha subido mucho, pero seguimos en tendencia alcista y por tanto todas las operaciones en largo desde un punto de referencia claro pues pueden ser buenas, y en este caso el 207,83 sería una buena zona posible de compra si en los próximos días cae hasta aquí para que vuelva a iniciar una corrección de subida, así que atentos también a McDonald's. Bien, en Netflix ya lo habíamos avisado en la zona donde estaba, esta zona de posibles ventas. Nosotros pensábamos que iba a poder romperla, puesto que esta zona semanal la ha ido no ha tenido fuerza para romperla, pero tampoco ha reaccionado en corto para irse para abajo, y por tanto pensábamos que iba a poder romperla definitivamente hacia arriba. No ha sido así, la jornada del viernes incluso ha sido bajista y con una caída fuerte, por tanto a expensas a ver qué es lo que ofrece Netflix, porque puede seguir esa caída fuerte y además tenemos earnings la próxima semana, el 17 de julio, con lo que sería posible que hiciese una caída fuerte y en los earnings rebotara nuevamente hacia arriba para ir a buscar un nivel superior. Así que a quien le guste operar Netflix puede dar ciertos cortos en ese nivel. Para mí no, quizá genera algo de duda, no está lo clara que debería estar para aprovechar esos movimientos, debido a que toda esta zona de velas semanales pues está muy complicada. Como veis, aquí está todo muy comprimido entre estos niveles y es difícil. Sí que es verdad que Netflix en tiempos cortos, en tiempos más pequeños, pues sí que genera oportunidades bastante interesantes, y aquí por ejemplo pues podemos ver que esta formación de bandera alcista se ha roto, se ha salido de aquí, una rotura de canal, y por tanto inicia el movimiento bajista y seguramente tenga continuidad los próximos días, al menos hasta estas zonas de aquí abajo, ¿no? 367 sería la primera, o incluso más abajo 362, o ya, como decíamos aquí, en los 359, que es una zona que ya ha respetado previamente y que por tanto ya no tiene la misma eficacia que la primera vez que la ha tocado, pero habrá que estar al tanto a ver si ahí la respeta nuevamente y corrige, o tiene fuerza suficiente para romper. Por tanto, Netflix genera movimiento, siempre lo da, lo que hay que andar con precaución. Bien, en el caso de Apple, esta semana ha dado un par de entradas, pero que sí que las hemos operado y las hemos subido a la comunidad, al foro, con nuestra estrategia ganadora, y ha dado movimiento, pero sí que es verdad que ha sido movimientos bastante cortos, ¿no? Bastante contenidos, prácticamente de $2-3 como mucho al día, dado que, como ya habíamos advertido, y así está todavía, está en una zona de ventas a nivel diario y a nivel semanal. Por tanto, es una zona fuerte donde hay mucha gente deshaciendo operaciones e intentando tirar el precio hacia abajo porque creen que ya no va a seguir subiendo, y así, por tanto, nosotros también lo entendemos con esa disciplina. Por tanto, operaciones a muy largo plazo en largo para Apple todavía no serían recomendables, hasta ver qué es lo que finalmente decide hacer ahí en esos niveles, en esas zonas. Y además podemos ver cómo en tiempos más pequeños pues pasa lo mismo y se están respetando perfectamente. Tenemos aquí este límite donde ha caído, donde una y otra vez lo ha testeado. Aquí podemos ver una vez, la primera vez que lo hizo y la segunda vez aquí, y por tanto el precio cada vez que toca en esos niveles altos se vuelve a caer. Por tanto, veremos a ver finalmente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Aquí podemos ver cómo el volumen ha sido claramente en compras en estas últimas caídas, como esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y en esta de aquí, por ejemplo, también ya en un nivel más alto, pero todavía no tenemos ningún tipo de señal clara y evidente de que pueda el mercado seguir rompiendo hacia arriba. Lógicamente la tendencia sigue siendo alcista, eso está claro, y si se rompen estos niveles pues volveremos a entrar en una situación clara nuevamente de largos. Bien, seguimos con AMD, que también nuevamente semana alcista, con una subida, retroceso y vuelta a subir otra vez. Ahora estamos cerca o ya incluso casi tocando esta línea de tendencia, y por tanto podría venir otra subida fuerte en los próximos días, y además es una acción bastante interesante porque se mueve bastante bien al alza. Así que por tanto, tendencia alcista clara en AMD, situación posible para entrar en largo.
Y depende cómo abra el mercado en la jornada del lunes y cómo desarrolle la jornada, pues puede ser también una operación interesante para dejar abierta más de un día incluso y por tanto sacar beneficio en toda la semana o en diversos días durante la semana. Por tanto, operación interesante también. Boeing ha sido una de las buenas que ha dado esta semana muchísimo beneficio, ha dado un 500% de movimiento desde la subida que ha hecho de hecho prácticamente en 2 días, entre jueves y viernes, porque el miércoles fue una vela casi bajista y el martes sí que inició ese inicio de subida que si se hubiera cogido ahí pues se podía haber hecho desde inicio, ¿vale? Ha dado un 500%, yo he cogido parte de ese movimiento, de ese margen, y como podéis ver aquí, esta era la zona que yo tenía marcada como posible zona de compra. El precio tocó aquí el día 8, el día 9, y el día 9 fue cuando empezó ese inicio de subida. El día 10 hizo una pequeña pausa y luego finalmente el 11 y 12 hizo la explosión que hizo llevar el precio desde los 351 hasta los 363, $12 de subida de beneficio, que como digo en opciones pues ha revalorizado los contratos un 500%, dando pues 5 veces lo invertido, ¿no? Invirtiendo $100 se ganaban 500, por tanto operación muy interesante en Boeing. Esta semana esperamos que con la fuerza que está teniendo y hasta la zona de los 375, que podría ser una resistencia, o sea, donde el precio podía llegar como objetivo y se podía frenar esa subida en ese nivel, podría todavía dar un poco de margen de subida desde los 365 a los 375, $10 más, ¿vale? Pero ya no queda tanta subida como desde abajo, lo que decimos siempre, que el movimiento está en el inicio y es donde hay que aprovecharlo. Ahora mismo estamos ya en una fase de extensión del movimiento, una fase 2 del ciclo del mercado que nosotros le llamamos, y por tanto puede llegar en cualquier momento una frenada o un retroceso mayor que haga volver a tirar el precio hacia abajo, y más tal y como está el mercado, que si vemos en temporalidad de semana, pues estamos prácticamente en una tendencia bajista, aunque rota, pero el mercado siempre está intentando retroceder hacia la baja, ¿no? Por tanto, hay que andar con precaución en esos 375. Y yo, si entras esta semana, depende cómo abra el mercado, cerraría sin contemplaciones todas mis posiciones en 375 para no incurrir en pérdidas. Bien, la siguiente, Mastercard, también estamos en lo mismo, tendencia alcista clara. Esta semana ha sido de una fuerte subida desde este retroceso aproximadamente en los 269 y se ha ido a 279, por tanto $10 de beneficio. Y esta semana que entra, pues esperamos que pueda seguir subiendo. Como muchas de ellas, vemos que aquí en velas semanales ha sido una tendencia alcista continua prácticamente, y por tanto también sería lógico que llegue algún tipo de retroceso en algún momento. Así que hay que estar atentos a cualquier cosa y cualquier posibilidad. Bien, la siguiente es Roku. Roku está en una situación un poquito más compleja, más delicada, porque a pesar de que estamos cerca de esos máximos históricos, tenemos aquí una tendencia alcista rota en velas de diario y que el precio ha vuelto a llegar hacia esa zona y no lo consigue romper. Por tanto, podemos esperar quizá que venga cierta caída, cierta corrección a la baja para ir a buscar precios más baratos y a partir de ahí que el precio vuelva a subir. Por tanto, Roku es una de las pocas, igual que Netflix, de las que parece que tienen más opciones, más probabilidad de caer que no de subir, así que por tanto hay que andar al tanto en esa. Bien, Starbucks, nuevo máximo histórico, tendencia alcista, vía libre para que siga subiendo y por tanto operaciones en largo claramente desde cualquier posición de retroceso o desde la rotura del máximo del día anterior para que el precio pueda seguir subiendo en los próximos días, así que Starbucks en largo, sin ninguna duda. Bien, Facebook también hizo una semana alcista con bastante fuerza, rompiendo incluso esta zona de ventas que había aquí en los 198, 195 más o menos, y se nos ha plantado prácticamente en el nivel del máximo histórico, entre los 218 y 204, que es una zona de ventas y una zona de ventas fuerte, que veremos si la acaba rompiendo o no la acaba rompiendo, pero justamente al cerrar la jornada de ayer salió la noticia de que han llegado a un acuerdo con
con la Fiscalía de Estados Unidos por el tema de la denuncia que tenía con el uso de los datos de sus clientes. Y de sus usuarios más que clientes, porque las cuentas son gratuitas. Entonces, por lo visto, la noticia ha sido de llegar a un acuerdo en el pago de una multa, de una sanción de 5.000 millones de dólares. ¿Vale? Que es mucho dinero, es mucho importe. Se esperaba que era más, pero al final ha sido algo menos de lo que se esperaba, pero igualmente la noticia ya está en firme y por tanto Facebook deberá pagar 5.000 millones de sanción a Estados Unidos, ¿no? A la Fiscalía, al gobierno de Estados Unidos. Por tanto, ese valor de 5.000 millones es aproximadamente un 11, un 12% del valor de cotización de la empresa de Facebook en bolsa, y eso significa pues que automáticamente la empresa valdrá 5.000 millones de dólares menos de lo que valía hasta la jornada del viernes. Y por tanto veremos cómo eso se lo toma los inversores de Facebook. Veremos si eso provoca que hagan caer el mercado, que provoque desconfianza y por tanto una caída. No una caída para hundirse Facebook, pero sí una caída para luego comprar más barato, ¿no? Por tanto, como siempre decimos, las noticias normalmente lo que ayudan es a generar el movimiento que el mercado ya nos dice. Como bien veis, estamos en esta zona de ventas de los 204, 205 dólares y puede ser que a partir de aquí el mercado se desplome, y probablemente si se desplome, pues como poco llegará hasta estos 176 aquí. Así que si el mismo lunes entra, el mercado abre en gap down o bajista, pues sería una muy buena oportunidad para entrar en corto, porque la caída puede ser bastante seria y fuerte hasta este nivel, ¿no? Como por ejemplo fue esta de aquí, ¿no? Esta caída que hubo ya en este nivel. Así que yo sí que estaré atento a Facebook para posibles cortos, solo para cortos. En largo no me da confianza porque debería romper esto con fuerza. Y al no ser que esas noticias pues no influyan negativamente y lo llegue a romper, pues entonces cambiaré mi postura, pero si no, mi intención sería de Facebook en corto hasta estos 176,31, que si además los genera en toda la semana, pues valorizaría muchísimo los contratos de opciones, ¿no? Y lógicamente pues las acciones en corto pues se depreciarían pues prácticamente 30 dólares. Por tanto, también es interesante entrar en corto si nuestro capital nos lo permite en acciones. Bien, Nike, otra también interesante, tendencia alcista, movimiento alcista en las últimas jornadas, y estamos, como veis, llegando nuevamente al valor del máximo histórico. Le falta poquito, le falta nada. Estamos en 90,15 el máximo histórico y esta acción llegó a 89,31, así que menos de 2 dólares, $1,70 para llegar nuevamente a máximo histórico y poder romper ese máximo histórico nuevamente. Así que interesante para que pueda haber continuidad en este retroceso e inicio de subida otra vez, y que venga incluso una vela fuerte de subida que haga romper ese máximo histórico y se nos vaya por encima de los 90,15, 92, 93 dólares aproximadamente, o incluso más, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar, pero sí que es verdad que está interesante para que dé continuidad en los próximos días tras esa subida. Bien, y por último, Caterpillar, que también ha sido interesante el mercado porque ha hecho un retroceso. También, como decimos, estamos en esa tendencia alcista en tiempos largos. Ha hecho un retroceso en este punto desde los 140 hasta los 132, y tras romperse ese mini retroceso, digamos, aquí se ha generado esta rotura con un gap up, que es una de nuestras patrones de entrada, o nuestras señales de entrada interesantes, y el mercado giró con fuerza el viernes dando una subida bastante importante desde los 134,60 hasta los 138,38, o sea, 4 dólares de subida para una acción como Caterpillar pues es muy, muy interesante, donde ha dado pues un beneficio de un 300% en una sola jornada, ¿no? O sea, en apenas una hora y media, 2 horas, llegó a subir todo este valor, todo este activo, ¿no? Por tanto, ha sido muy interesante. Lo que es de esperar es que probablemente ya rompa esta zona de los 140, porque ya ha sido usada una vez y por tanto la segunda ya no tiene tanta fuerza, y el siguiente límite natural que nos podemos encontrar aquí es este de aquí, en los 141, donde si el precio llega se podría frenar, incluso lo podría tirar hacia abajo, y donde habría que estar
atentos a ver qué es lo que hace ahí el mercado. Así que acción interesante para esa subida hasta los 141, que todavía le quedan 2-3 dólares más, y a partir de ahí ver cómo reacciona y cómo va en corto. Además, está mirando aquí que esto coincide con la jornada de earnings pasada. Eso es, ese sería el nivel objetivo, ¿vale? Coincide con la jornada de earnings donde el precio se fue hacia abajo y es muy probable que lo vuelva a respetar, ¿vale? Estos 141,79 para que desde ahí el precio caiga. Además, fijaros que cuando el precio llegó aquí entró muchísimo volumen en una zona alta de resistencia, por tanto es que el precio cae, y veremos si ahora cuando el precio vuelva a llegar sobre esos niveles, si nuevamente el volumen llega a ser fuerte, un volumen relevante, un volumen por encima de la media, como veis aquí, que significaría que están deshaciendo muchas posiciones y por tanto el precio se va nuevamente a ir hacia abajo. Así que atentos a Caterpillar porque también es interesante para los próximos días. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Como puedes ver, muchas acciones interesantes esperando dar muy buenos beneficios, así que espero que te haya gustado el vídeo y si es así le des al like y si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia lo escribas abajo en las cajas de comentarios. Por último, si no estás suscrito es el momento en que te suscribas a nuestro canal, lo puedes hacer aquí dándole aquí al logo que te sale en este lado de la pantalla. Y así que sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.